Todo empezó con un polvo. Pero no uno mío, lamentablemente. El sábado pasado llegué a casa antes de lo esperado porque el partido de pádel se canceló. Entré en el salón y escuché ruidos raros. No gemidos ni jadeos, nada tan obvio. Escuché risas, pero no las de mi mujer. Era una risa masculina, profunda, de esas que se sueltan cuando estás demasiado cómodo. Me acerqué sin hacer ruido, y lo primero que vi fue un par de zapatos de hombre junto a la puerta de la cocina. No los conocía. Zapatos caros, de cuero marrón claro. Zapatos que claramente no eran míos. Ahí supe que algo no cuadraba. No hice un escándalo. No grité, no entré dando portazos. Me fui al coche, me senté, y me quedé ahí 20 minutos, esperando. No sé bien a qué. A que salieran. A que ella me escribiera diciendo que estaba en el supermercado o en casa de su madre. Nada. A los 23 minutos exactos, un tipo que no conocía salió por la puerta principal. Alto, bien vestido, con una chaqueta que costaba más que mi nómina mensual. Y, lo que más me jodió, salió sonriendo. Se subió a un coche blanco, uno de esos eléctricos que parecen nave espacial. Se fue tranquilo, sin mirar atrás. Y entonces Clara salió a la puerta. Miró hacia los dos lados, como asegurándose de que nadie lo había visto. Luego entró y cerró la puerta con calma. No sabía aún si me estaba volviendo paranoico, o si acababa de ver cómo el tipo con el que se tiraba a mi mujer se despedía de su turno. Ese día, no dije nada. Pero fue el primer paso hacia lo que vino después. Porque si crees que esta historia es sobre un hombre roto llorando en silencio, estás muy equivocado. Esa noche dormí mal. No porque tuviera pesadillas o porque estuviera llorando, sino porque mi cabeza no paraba. Me acosté sin decirle nada a Clara, solo le dije que estaba cansado y que no me apetecía cenar. Me respondió con un beso rápido en la mejilla y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y luego fingí dormirme en el sofá mientras ella veía una serie que no le interesaba, claramente esperando a que yo subiera para poder usar el móvil o escribirle a su amante sin sentirse observada. A las 11:30 se fue a la habitación. A las 12 escuché la vibración del teléfono desde el pasillo. No me levanté, no me moví, no quería que sospechara nada. Me quedé ahí hasta las 2 de la mañana, sin moverme, con los ojos clavados en el techo y con una mezcla de rabia y claridad que no me había sentido jamás. No era celos, no era tristeza, era algo más parecido a una rabia muy controlada, una energía quieta, como una olla a presión. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre, y preparé café. Clara bajó en pijama, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Me preguntó si tenía planes para el día, le dije que iría a hacer unas compras al Leroy Merlin porque el grifo del baño estaba fallando, lo cual era verdad. Me dijo que ella se vería con Silvia, una amiga suya, para tomar algo por el centro. Asentí sin mirarla. A las 11 de la mañana, ella se fue. Yo también salí, pero no al Leroy Merlin. Di media vuelta a la esquina, aparqué el coche en una calle secundaria y esperé. No pasó más de una hora cuando la vi salir de nuevo, caminando rápido, con ropa distinta, maquillada como si fuera a una cita, no a ver a una amiga. Iba sola. La seguí. No muy cerca, pero lo suficiente. Caminó unas 4 calles, hasta una zona residencial de pisos nuevos, y entró al portal número 17. No toqué, no grité, no hice nada. Me senté en un banco de piedra justo al frente y esperé. 35 minutos después, apareció el coche blanco. El mismo de ayer. El tipo bajó del coche con una bolsa de papel que seguramente llevaba comida. Tocó el telefonillo. No esperó más de 2 segundos antes de que la puerta se abriera. Subió. Me quedé ahí sentado durante 3 horas.
No me moví. No tenía hambre, no tenía frío, no tenía sueño. Solo pensaba. Me preguntaba si eso había empezado hace poco o si llevaba meses, si alguna vez se habían cruzado conmigo en la calle y habían tenido que contener la risa, si cuando Clara me decía que estaba cansada era porque en realidad se había pasado la tarde con ese tipo. Me preguntaba si alguna vez había estado en mi cama, en mi salón, si había usado mis cosas, si había usado los platos que yo lavaba cada noche. Me preguntaba cómo era él en la cama, si le decía las mismas cosas que me decía a mí. Me dolía, pero al mismo tiempo me mantenía alerta. A las 4:45 salió ella. Caminaba más despacio, como relajada, satisfecha. Tenía el pelo un poco desordenado y la cara limpia de maquillaje, como si se hubiese lavado rápido. Miraba el móvil. No me vio. El tipo no salió. No la acompañó. Salió sola, como si fuera una profesional en esto. Yo esperé 10 minutos más y luego me levanté, crucé la calle y marqué uno de los porteros hasta que una señora mayor contestó. Fingí ser un mensajero que se había equivocado de piso, le di las gracias y me fui. Esa noche tampoco dije nada. Era como si cada día me diera una herramienta más para armar mi respuesta. No solo necesitaba saber que me estaba engañando, necesitaba entender cómo lo hacía, qué tan cómoda se sentía con esa doble vida, qué tan tranquila estaba creyendo que yo era idiota. Durante toda la semana, repetí el patrón. Ella salía con cualquier excusa, yo la seguía, y casi siempre terminaba en el mismo lugar, en horarios distintos, pero con la misma rutina. Él llegaba después, no vivía ahí, eso era evidente. Tenía las llaves o Clara le abría. Nunca salían juntos. Siempre entraba él después que ella. Nunca estaban menos de 1 hora y media. Nunca más de 4. Lo más curioso de todo era que Clara no había cambiado mucho su comportamiento conmigo. Seguía cocinando, seguía preguntándome por mis cosas, se metía en la cama como siempre. Lo único que sí había cambiado, y que ahora notaba claramente, era la frialdad con la que me tocaba. No era rechazo, era como si ya no tuviera ninguna necesidad de que yo la tocara. Como si supiera que ese espacio lo tenía cubierto en otra parte. Entonces empecé a tomar notas. Hora de entrada, hora de salida, ropa que llevaba puesta, comportamiento al volver. Me hice una especie de calendario mental. No era por obsesión, era porque me preparaba. Sabía que esto no lo iba a hablar sentado en el sofá como un idiota, pidiéndole explicaciones. Esto iba a ser con pruebas, con detalles, con todo encima de la mesa. Yo no quería solo saber la verdad, quería que la verdad le explotara en la cara sin posibilidad de escape. Cuando ella me decía que salía a Pilates, yo le decía que me iba a correr por el parque. Ninguno de los dos decía la verdad, pero solo uno estaba al tanto del juego. La última pieza llegó el viernes siguiente. Ella había dicho que estaría fuera solo 1 hora. Pero esa vez se quedó 6. Cuando volvió, traía una marca roja en el cuello que intentó cubrir con el cuello del abrigo. No le dije nada. Le ofrecí un té. Se lo preparé, se lo dejé en la mesa, y me fui al dormitorio. Esa noche dormí mejor. No por resignación, sino porque ya lo tenía todo claro. Me faltaba solo elegir el momento. Y te aseguro algo, no iba a ser bonito. El domingo por la tarde preparé todo. No fue una escena improvisada, no quise hacerlo en medio de una discusión o como reacción impulsiva, quería que fuera un acto completamente consciente, que no se pudiera disfrazar de un malentendido o de un te estás imaginando cosas. Me senté en la cocina, la mesa estaba limpia, había puesto mi móvil con una grabadora activa al lado del salero y un bloc de notas con fechas y horas encima de la encimera. Clara estaba en el salón, viendo una serie, con el volumen bajo, con una mantita sobre las piernas, como si estuviéramos en una escena de vida perfecta.
Le pedí que viniera un momento, que tenía que hablar con ella. Lo dije tranquilo, sin alterar el tono, sin sarcasmo. Ella me miró con cara de duda y vino caminando despacio, como si sintiera que algo no encajaba. Se sentó enfrente de mí, sin decir palabra. La miré unos segundos. ¿Dónde estuviste el martes pasado entre las 11 y las 3? Ella se quedó en silencio, luego se cruzó de brazos, hizo un gesto de incomodidad y dijo que había ido a casa de Silvia. ¿Otra vez con Silvia, y ayer? Pregunté. También con Silvia, respondió sin mirarme a los ojos. Saqué el bloc de notas, lo deslicé hacia ella. Estas son las veces que has ido al portal número 17 de la calle Álamo. Lo he anotado todo. Los días, las horas, los momentos en los que entrabas y luego aparecía ese coche blanco que tanto te gusta. ¿Quieres que te diga también la matrícula? Porque también la tengo. Ella bajó la mirada, se quedó callada. Pensé que se pondría a llorar o que intentaría inventarse alguna historia. Pero no. Simplemente se quedó quieta, como si estuviera decidiendo qué versión elegir. Pasaron casi 40 segundos de silencio antes de que dijera algo. No te lo quería contar porque sabía que ibas a reaccionar mal. Me reí sin ganas. ¿Reaccionar mal? ¿Tú crees que esto es cuestión de reacciones? Has estado acostándote con otro tipo, Clara. En mi cara. Y encima tengo que escuchar que el problema es cómo yo podría reaccionar. ¿Tú te estás oyendo? Ella levantó la cabeza con una frialdad que no le había visto nunca. No es solo sexo, Andrés. Me siento vacía contigo desde hace años. Tú estás siempre en piloto automático, haciendo tus cosas, trabajando, volviendo a casa, cenando, durmiendo. Eres correcto, funcional, predecible. No me siento viva a tu lado. Esa frase fue como una piedra. No porque me doliera su contenido, sino por la manera en que lo dijo. Como si tuviera ensayado ese discurso para convencerse de que su traición estaba justificada. Como si acostarse con otro fuera consecuencia natural de su aburrimiento. Me apoyé en la silla y la miré largo rato. ¿Te sientes viva con él?, pregunté, sin sarcasmo. Ella no respondió, solo bajó la mirada otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas con ese imbécil?, pregunté. Unos meses, dijo sin detalles. ¿Y ha estado en nuestra casa? No, respondió, casi ofendida. ¿Te protege, te quiere, o también eres solo su vía de escape mientras su mujer no se entera? Ella se encogió de hombros. No estamos hablando de él. Claro que no. Estamos hablando de ti, de cómo has destrozado todo esto sin ni siquiera tener la decencia de avisar antes de irte por ahí a follar con otro. Ella golpeó la mesa con la palma. No me hables así, gritó. ¿Así como, con rabia, con asco, con desprecio? Pues te jodes, porque eso es lo que has sembrado. No solo me engañaste, sino que pensaba seguir como si nada. Comer a mi lado, dormir en mi cama, ver pelis conmigo mientras estabas cansada por estar con él. ¿Te das cuenta de lo sucia que es esa mierda? No lo planeé así. Entonces, ¿cómo lo planeaste, Clara? Un polvo cada tanto y luego volver a casa a fingir que todo estaba bien, dejar que yo te lave la ropa mientras él te desviste. La conversación subió de tono. Ella empezó a llorar, pero no como alguien arrepentida, sino como alguien frustrada por haber sido descubierta. Yo no la consolé. No la toqué. No le ofrecí un pañuelo. La dejé llorar hasta que se calmó. Después se quedó mirando el suelo, respirando agitada, con las manos en las piernas. No te lo iba a contar nunca, Andrés, dijo al fin. Pensaba dejarlo. Solo fue algo que se me fue de las manos. ¿Y si no te pillo?, pregunté. ¿Lo habrías dejado igual? No respondió. No hacía falta. Me levanté. Le dije que a partir de ese momento ya no confiaba en ella,
que nuestra relación no tenía vuelta atrás, que su cuerpo podía ser suyo, pero la confianza que le había dado ya no le pertenecía. Le dije que no íbamos a gritar, que no íbamos a romper cosas, pero que cada día que durmiera en esta casa hasta que resolviéramos todo iba a ser un recordatorio constante de su traición. Ella preguntó si me iba a divorciar. Le dije que eso lo íbamos a discutir, pero que desde ya estábamos terminados. No me odies, me dijo al final. Ya lo hiciste tú por mí, respondí. Me fui a caminar 2 horas. Cuando volví, la casa estaba en silencio. La televisión seguía encendida, pero ella ya no estaba en el salón. Se había encerrado en el cuarto. No me importaba. Esa noche dormí en el sofá, sin almohada, sin manta, sin pena. Y no era porque no doliera. Es que había cruzado esa línea donde el dolor ya no arde. Solo queda el desprecio. Y eso, para lo que venía, me iba a servir. No soy un tipo impulsivo. Nunca lo he sido. No rompí platos ni grité por la ventana. No me fui de casa con una maleta ni le escribí a sus amigas contándoles todo. Pero eso no significaba que no iba a hacer nada. Lo que necesitaba ahora era precisión, cabeza fría y tiempo. Ella seguía en casa, durmiendo en la habitación, encerrándose cada vez que yo entraba. No hablábamos. Solo lo necesario. ¿Vas a recoger a los niños? ¿Has pagado la luz? ¿Compraste el pan? Frases prácticas, sin emoción, como 2 personas compartiendo piso sin mirarse. Ella sabía que estaba atrapada. Yo no le pedí explicaciones, ya las tenía. No le grité más, no le toqué un pelo. Pero le empecé a borrar. Así como ella borró nuestra relación mientras la fingía. Durante esos días hablé con un abogado. Uno de esos que no tiene filtro. Le conté todo. No solo la infidelidad, sino que llevaba pruebas. Me pidió los registros, los vídeos, las fotos, las notas. Me recomendó que, si quería quedarme con la casa y evitar pagarle pensión, necesitábamos que todo estuviera documentado, que quedara claro que fue ella quien rompió el matrimonio. Me explicó cómo gestionar cada paso sin que ella pudiera anticiparse. Cómo moverme legalmente sin cometer errores. Me dio los pasos con calma y me dijo que no la enfrentara más, que dejara que se confiara. Mientras tanto, yo seguí con la rutina. Me levantaba, me duchaba, hacía el desayuno solo para mí. No le servía café, no le preguntaba si necesitaba algo. Cuando llegaban los niños, fingíamos normalidad, pero yo ya había empezado a cambiar detalles. El PIN de la tarjeta de crédito compartida, cambiado. El acceso a la cuenta de Netflix, modificado. La clave del Wi-Fi, renovada. Cosas pequeñas, pero que dolían. Porque no eran insultos, eran señales claras de que estaba fuera, aunque todavía viviera dentro. Se le notaba la incomodidad. No sabía si preguntar o callar. Al principio hacía comentarios pasivo-agresivos, ¿se cayó el Wi-Fi? ¿No cargó mi tarjeta? Pero yo no respondía. Solo la miraba y seguía con lo mío. Un día me pidió usar mi coche porque el suyo estaba en el taller. Le dije que no. Sin motivo, solo que no. Fue la primera vez que se le borró la cara de falsa serenidad. Me preguntó por qué no, le dije que no tenía que justificar nada. Esa fue la primera grieta. El principio del colapso. Empecé a llamar a su familia. No para contarles nada directamente, sino para sembrar la duda. Oye, ¿sabes si Clara está bien? La noto distante últimamente. ¿Has hablado con ella? Está algo rara. Nadie puede resistirse a un chisme que no se cuenta entero. En pocos días ya me escribían preguntando si necesitábamos ayuda, si todo iba bien, si queríamos hablar. A ella también la empezaron a llamar. Y ella,
con su cara de víctima recién fabricada, dijo que eran cosas de pareja, que no era nada grave. Pero ya era tarde. Su entorno empezaba a preguntarse si la imagen de pareja perfecta no era tan perfecta. El golpe fuerte vino una semana después. Fue cuando recibí un sobre con toda la información que el abogado preparó. Un informe completo. Fechas, pruebas, copia de mensajes, capturas de pantalla, testimonio legalizado de que había sido infiel, todo con sello y firma. Lo llevé a casa. Lo dejé en la mesa del comedor. Esperé a que volviera del supermercado. Cuando entró, vio el sobre. Me miró. No dije nada. Lo abrió. Lo leyó. Se quedó blanca. Intentó hablar, pero levanté la mano. No quiero escucharte. Tomé mi abrigo y salí. Fui directo a la oficina del tipo. El amante. Gracias a una de las matrículas y a las búsquedas que había hecho con ayuda de un contacto en tráfico, supe quién era, dónde trabajaba y hasta su estado civil. Entré en su despacho sin pedir cita. Él estaba solo. Me miró con cara de no saber quién era. Me acerqué, puse el informe en su escritorio y dije, te presento a la mujer que estás follando. Es mi esposa. Y esto es todo lo que necesito para arruinarte. Intentó decir algo, pero seguí. No voy a hacer escándalos, no voy a pegarte, no voy a hacerme el macho. Lo que voy a hacer es muy simple. En este sobre hay copias para tu mujer, tu jefe y tu padre. No las he enviado todavía. Pero tengo todos sus datos. El tipo se puso pálido. Quiso explicarse, como si hubiera una versión del cuento donde él fuera una víctima. No me interesaba. Solo quiero que desaparezcas. No le escribas, no la llames, no la busques. Hoy mismo. Si vuelvo a saber que te has cruzado en su camino, estas copias se reparten. Me levanté y salí. No dijo nada. Nunca más lo vi. Cuando volví a casa, Clara no estaba. Había salido sin dejar nota. Esa noche durmió en el sofá. Al día siguiente me pidió hablar. Le dije que ya no teníamos nada que hablar. Que el proceso ya estaba en marcha. Que recibiría los papeles en los próximos días. Me miró con una cara que mezclaba miedo, rabia, frustración y algo más parecido al respeto. Como si nunca hubiera creído que yo fuera capaz de eso. Porque ella pensaba que yo era tonto, o blando, o que nunca iba a hacer nada. Se equivocó. No me hizo falta insultarla, ni empujarla, ni grabarla desnuda, ni publicar nada. Solo dejé que se hundiera sola con las pruebas que ella misma me dio. Y con eso me bastaba. Después de la visita al despacho del tipo y tras dejar claro a Clara que los papeles estaban en marcha, pasaron unos días raros. La casa estaba silenciosa, pero no por paz, sino por tensión. Ella evitaba cruzarse conmigo, hablábamos solo lo mínimo necesario y las rutinas se mantenían porque, de momento, todo seguía en pie, aunque ya ninguno fingía. Me levantaba, trabajaba desde casa, comía solo y luego salía a caminar. Ella pasaba la mayor parte del día en el dormitorio o en la cocina, sin intención de hablar, pero con una incomodidad constante en cada movimiento. Era evidente que esperaba algo más, que yo explotara, que cambiara de idea, que hiciera lo típico de quien todavía guarda algo de esperanza, pero no había nada de eso. Me sentía seco por dentro. No había más reclamos ni necesidad de entender. Ya lo entendía todo, y lo único que faltaba era cerrar. El jueves, mientras cenaba solo en el salón, se sentó frente a mí con un plato que ni tocó. Lo puso en la mesa y se quedó callada unos segundos, como el que ensaya algo y no sabe por dónde empezar. Podemos hablar ahora, si quieres, dijo al fin. Le di un trago al agua y respondí sin levantar la voz. Habla tú. Yo ya lo dije todo. Ella bajó la mirada.
Lo he pensado mucho estos días. Lo que hice no tiene perdón, pero no lo hice para destruirte, aunque te suene absurdo. No fue premeditado, ni buscado. Me equivoqué, me dejé llevar por algo que no supe manejar y fui una cobarde. Pensé que podía con todo y me pasé de lista. No dije nada, solo la miré mientras hablaba, como se escucha un testimonio en un juicio. Continuó, sé que estás herido, y que no hay forma de reparar lo que rompí. Pero quiero que sepas que no fue porque tú me fallaras. Nunca me maltrataste, nunca me faltaste el respeto, nunca dejaste de cumplir con nada. Al contrario. Fuiste más de lo que yo merecía. Levanté la vista del plato. No necesito que me eches flores. No estoy buscando que me digas que soy un buen tipo. Ya sé lo que fui y lo que no fui. No me interesa que me digas que la culpa fue toda tuya, tampoco. Esto no es un juego de repartir culpas. Lo que hiciste fue una decisión tuya. No un error, ni un accidente. Lo elegiste. Lo mantuviste. Y lo ocultaste. Ella asintió. Tienes razón. No me estoy justificando. Solo quería que lo supieras. Hubo una pausa. ¿Qué piensas hacer cuando el divorcio se concrete?, preguntó, como si ya aceptara que todo estaba decidido. Seguir con mi vida, respondí sin pensarlo. Buscar un piso, empezar desde cero. Dejar de mirarte cada mañana y recordar lo que hiciste. Estar solo un tiempo, probablemente. No lo sé. Pero sé que no voy a estar contigo. Clara tragó saliva. ¿Y con los niños? Lo hablaremos con el abogado. Pero los veré siempre. No quiero que esto les afecte más de lo necesario. Ella asintió otra vez. ¿Tú qué piensas hacer?, pregunté, no por interés sino por cerrar el círculo. No tengo nada claro. No sé si quedarme aquí o volver a casa de mis padres un tiempo. No sé si seguir trabajando en el mismo sitio. Todo me resulta una carga ahora. Estoy cansada. Sí, bueno, las consecuencias suelen ser agotadoras, dije sin sarcasmo, pero con un tono que no dejaba espacio a la compasión. Se quedó callada, quizá esperando que dijera algo más, algo emocional, algo que le diera una mínima señal de que podía haber perdón. Pero no había. No porque quisiera castigarla, sino porque simplemente ya no podía ver en ella nada que me provocara amor, cariño, deseo o compasión. Lo había matado todo. A veces la gente cree que la traición se vive con gritos y lágrimas, pero la mayoría de las veces se vive con vacío. Ella cambió de tono. ¿De verdad no queda nada?, preguntó, casi en voz baja. No te estoy pidiendo volver, ni que lo intentemos, pero, ¿ni siquiera un poco de lo que fuimos? Respiré hondo. Yo no puedo convivir con alguien que me miraba a los ojos mientras mentía. Que se duchaba después de estar con otro y luego se metía en mi cama sin el mínimo respeto. Que planificó engaños con cuidado, con logística. Esto no fue un desliz de una noche. Esto fue una vida paralela. No puedo mirar eso y pensar que puede repararse. No puedo vivir con una bomba en la espalda. Nunca más. Ella empezó a llorar. No hice nada. No me moví. No cambié el tono ni el gesto. Simplemente dejé que llorara. Tal vez lo necesitaba, tal vez no. No me importaba. Esa escena era para ella, no para mí. Después de unos minutos, se limpió las lágrimas, se levantó y recogió el plato que nunca tocó. Caminó hacia la cocina sin decir nada más. Yo terminé mi cena tranquilo, sin apuro. Ya no había nada pendiente. Ni siquiera el odio. Esa fue la última vez que hablamos como pareja. A partir de ahí solo quedaban firmas, mudanza, distribución de bienes, visitas a los niños y la vida nueva que cada uno debía buscarse. Sin peleas. Sin discusiones.
Solo dos personas que ya no compartían nada, más que un error irreparable. La última semana en esa casa fue seca, funcional, como el cierre de un contrato de alquiler. Clara se había ido a casa de sus padres 2 días después de aquella conversación, dejó un par de maletas en el pasillo y no se llevó ni fotos ni recuerdos, solo lo básico. No me interesó saber si era por vergüenza, estrategia o comodidad. Yo aproveché ese tiempo para contactar con una inmobiliaria, firmar un alquiler pequeño cerca del trabajo y organizar lo que sería mi vida a partir de ahora. Me llevé solo lo necesario. El resto, que se lo quedara a ella. No quería el sofá donde nos sentamos a ver series mientras mentía, ni la cafetera que usaba antes de irse a ver a otro, ni las sábanas compartidas. En esa limpieza había algo liberador, aunque no emocional, más parecido a desinfectar que a sanar. Mis amigos, cuando se enteraron, reaccionaron como suele pasar. Unos querían salir a beber, otros me ofrecieron sofás, consejos, discursos sobre cómo rehacer mi vida o que me merecía algo mejor. Agradecí el apoyo, pero no necesitaba terapia de bar ni frases hechas. No estaba roto, estaba limpio. Solo necesitaba tiempo y distancia. No iba a correr detrás de nuevas parejas, ni buscar compañía para llenar huecos. No estaba vacío. Solo estaba reorganizado. Sin ella, sin rutina, sin la mentira diaria. Los niños se lo tomaron como era de esperarse. El mayor lo entendió rápido, me preguntó si había habido peleas, le dije que no, pero que mamá y papá ya no iban a vivir juntos. No entré en detalles. No porque quisiera proteger a Clara, sino porque no era el momento ni el lugar. El pequeño, más intuitivo, me miraba con atención y preguntaba cosas con rodeos, si iba a dormir en otra casa, si seguiríamos viendo películas juntos. Le dije que sí. Cumplí. Hicimos una especie de rutina nueva con ellos. Venían a mi piso los fines de semana, cocinábamos cosas sencillas, veíamos pelis, hablábamos de fútbol. Nunca mencionaban a su madre, ni preguntaban si íbamos a volver. Era como si lo supieran todo sin necesitar explicaciones. Con el abogado todo fue rápido. Ella aceptó el divorcio sin oponer resistencia. No pedía compensación, no pedía nada. Quizá era su forma de asumir la culpa, o simplemente entendía que tenía todas las de perder. Dejamos la custodia compartida, organizamos horarios, repartimos cuentas, y firmamos. En menos de un mes, legalmente, ya no éramos nada. Me sorprendió lo poco que costó romper algo que tardamos años en construir. Ni siquiera discutimos por el coche o por el perro. Fue como si ambos quisiéramos cerrar ese capítulo sin mirar atrás. Un martes cualquiera, ya instalado en mi piso nuevo, abrí una cerveza y me senté frente a la ventana. Sin televisión, sin música, sin ruidos. Solo el sonido de la calle y mi cabeza. No pensaba en ella, ni en él, ni en lo que perdí. Pensaba en que llevaba 10 días sin tener que fingir nada, sin medir mis palabras, sin revisar gestos, sin buscar pruebas. No era felicidad. Era algo más estable. Un tipo de paz sin adornos. A veces la gente cree que salir de una traición es como una montaña rusa emocional. En mi caso no fue así. Fue un proceso lineal, claro, duro por momentos, pero necesario. No quise recuperar nada de ella, no revisé sus redes, no pregunté por su vida actual, no caí en la trampa del Easy. Porque no había Easy. Solo lo que fue y lo que no iba a hacer más. Me bastaba con eso. 3 semanas después de la firma del divorcio, Clara me escribió un mensaje corto. ¿Podemos tomar un café un día? Solo hablar. Tardé en responder. No porque dudara, sino porque no quería reaccionar en caliente. Un día después le contesté, no. No es buena idea. Me respondió con un no entiendo y un punto final. No supe si lo entendía de verdad,
pero al menos no insistió. Cerrado. Ahora vivo tranquilo. Me levanto temprano, desayuno sin apuro, leo más, salgo a caminar por las tardes, paso tiempo con mis hijos sin tensión. No necesito contarle a nadie dónde estoy, no reviso teléfonos ajenos, no espero explicaciones de nadie. No me siento mejor que antes, pero sí más claro. Aprendí que una relación no se rompe el día que alguien se acuesta con otra persona, sino mucho antes, cuando se pierde el respeto, cuando el otro deja de importarte lo suficiente como para decir la verdad. No busqué venganza con gritos ni humillaciones públicas. No era necesario. Le mostré quién era yo cuando ya no me quedaba nada que perder, y eso bastó para que entendiera que no iba a arrastrarme. A veces, simplemente cortar todo con la precisión de un bisturí duele más que cualquier grito. Porque lo que no se discute, no se repara. No tengo planes a largo plazo. No sé si volveré a enamorarme, ni me interesa por ahora. Estoy cómodo solo. No tengo miedo a estarlo. Tampoco tengo odio. Lo que pasó, pasó. Ella sabrá si aprendió algo. Yo sí lo hice. Aprendí que nadie merece que lo mientan con una sonrisa, que el amor no es suficiente cuando se convierte en rutina sin respeto, y que el silencio puede ser más poderoso que cualquier reproche. Eso es todo. Esa fue mi historia. No busco consuelo ni aplausos. Solo dejarlo escrito. Para no olvidarlo yo. Para que, tal vez, alguien más entienda que a veces lo más fuerte que puedes hacer no es golpear una mesa, sino levantarte, cerrar la puerta y no volver.